cordial bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos justamente en este conversatorio. Para nosotros es un placer recibirlos esta tarde. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, a través del programa de desarrollo del aprendizaje significativo en la educación básica y el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, les damos una cordial bienvenida a este conversatorio sobre los derechos humanos y la cultura de la paz. Muchísimas gracias por acompañarnos, y esta tarde vamos a contar con la presencia de dos extraordinarios especialistas en esta materia, el doctor Gerardo Herrera Pérez y el doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Voy a permitirme de manera muy breve presentar justamente a cada uno de nuestros dos ponentes. El doctor Gerardo Herrera Pérez, quien es doctor en política, gobernabilidad y políticas públicas. También es doctor en ecoeducación y candidato a doctor en género y derecho. Es director académico de la Escuela de Hombres en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, y asesor de la Red Estatal de Mujeres contra la Violencia. Ha sido coordinador de estudios, divulgación y capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y director también de participación ciudadana de la Secretaría de Política Social. Activista, docente, escritor, columnista, impulsor de iniciativas de ley y diseño de políticas públicas a favor de la igualdad y del respeto a los derechos humanos. Ha sido acreedor a la presea al Mérito Estatal de los Derechos Humanos, de la presea Vasco de Quiroga, del municipio de Pátzcuaro, de los reconocimientos a valores de la democracia, al mérito ciudadano, a Guadalupe Ayala por el municipio de Chorincio. Es embajador de la paz y representante de diversas organizaciones que promueven el respeto a los derechos humanos. Es un gran placer que nos acompañe esta tarde el doctor Gerardo Herrera Pérez. Me permito también presentar al doctor Ernesto Rodríguez Moncada, quien es licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de maestría en Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y también la UNAM. Y es doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Autor de libros, artículos de investigación y docencia sobre pedagogía, teorías educativas, educación intercultural, educación para adultos e inclusión. Ha sido director de investigación del CREFAL y también vicerrector académico de la Universidad Latina de América. Pues bueno, es un privilegio esta tarde poder escuchar tanto al doctor Gerardo Herrera Pérez como también al doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, vamos a iniciar justamente con esta conversación. Para mantener la siguiente estructura, tendremos una serie de preguntas ya elaboradas para los doctores, y después de la intervención sobre estas preguntas dejaremos un espacio libre para que haya justamente esta conversación entre nuestros ponentes y el auditorio que amablemente nos acompaña. Vamos a pedirles a todos que quienes deseen escribir algún comentario, quienes tengan alguna pregunta, utilicemos justamente el chat como medio para hacer esta pregunta directa a alguno de nuestros dos ponentes esta tarde. Pues bueno, sean todos bienvenidos nuevamente a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán a través del programa de desarrollo del aprendizaje significativo en la educación básica. Bienvenidos todos. Y si están de acuerdo, vamos a comenzar justamente con una primera pregunta para el doctor Gerardo Herrera.
que además es especialista en esta temática, pero que seguramente nos puede ayudar a comprender mejor este concepto tan importante. Doctor Gerardo, disculpe, ¿qué es la cultura de la paz? Bueno, la verdad es que es una pregunta más allá de interesante, porque eso es algo que lo traemos en la jerga educativa, política, social. Hablamos de cultura de la paz y hablamos de cómo construir paz. Y yo lo primero que le preguntaría, siquiera sabemos qué es paz, como para poder emprender una revisión acerca de lo que es la cultura para la paz. Lo que sí sé es que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo tuvo que organizarse de una manera diferente. Y se tuvo que organizar de una manera diferente para dos cosas: para conseguir la estabilidad entre los pueblos, el respeto entre los pueblos, y para generar un desarrollo que, por cierto, iba a estar anclado al capitalismo, y que esto ha venido a generar múltiples situaciones devastadoras para el medio ambiente, sobre todo para la naturaleza. Y entonces, cuando hablamos de la cultura de la paz, pareciera ser que hablamos de procesos eminentemente sociales. Y al hablar de procesos sociales, dejamos a un lado los procesos que tienen que ver con las cuestiones de la naturaleza. Es decir, seguimos sin entender que la cultura de la paz tendría que hacer un abordaje en reconocer que tenemos tres crisis: la crisis medioambiental, la crisis social, la crisis mental, pero también la crisis financiera, y hoy se nos suma la crisis de salud y la crisis educativa. De tal suerte que si tú me preguntas qué es la cultura de la paz, podría resolverlo yo rápidamente diciéndote que es la capacidad que tenemos los hombres y las mujeres de poder resolver los conflictos que tenemos. El problema no es ese. El problema es entender el contexto que rodea a esa cultura. Y hoy esa cultura, a la que llamamos la cultura de la paz, tendría que ir más allá de solamente pensar en las cuestiones humanas, sino pensar en el otro que no es humano, que puede ser un ser vivo, y el ser vivo puede ser animal o planta. Y en ese ejercicio, la cultura de la paz también tendría que abrazar, como lo dice la Carta de la Tierra, procesos mucho más amplios, como cuáles, pues, atender el cuidado del agua, de la tierra, del aire, de la luz, porque son los elementos que van a dar vida. Entonces, no es solamente, me parece, que hablar de la cultura de la paz, no solamente es hablar de poder resolver los conflictos en equidad, sino la capacidad que podamos tener de entender que vivimos en un cosmos y que lo tenemos que cuidar, gracias a que le debemos de dar la sostenibilidad para esta generación y para las próximas generaciones. Y en esto podemos revisar lo que dice Capra, lo que dice Goleman, lo que dice Guattari, lo que dice Delucé, y muchos otros que han escrito relacionados con estas cuestiones. Desde luego, el teórico más importante de la paz, ay, se me fue el nombre ahorita, ya me acuerdo, pero esa sería la cultura para la paz. Muchísimas gracias, doctor Gerardo, muy amable. Doctor Ernesto, en algunos de los trabajos que usted ha escrito, justamente utiliza un término que es educar para convivir. Doctor Ernesto, ¿qué es lo que usted llamaría justamente educar para convivir? Gracias, buenas tardes a todos y todas. Convivir supone, bueno, la idea de vivir es una noción eminentemente biológica, y prácticamente todos, a partir de que nacemos, decimos tengo vida. Podemos pensar que incluso antes de nacer tenemos vida, pero me voy a remitir al momento del nacimiento como la vida. Convivir supone vivir con otros, vivir acompañado, saber que en el mundo no estamos solos, que lo habitan hombres y mujeres, y que a partir de ello mi vida está íntimamente correlacionada con esos otros, con esas otras, en muchos sentidos. Desde cuestiones de dependencia biológica, ¿no? El amamantamiento, por ejemplo, el que los padres tengan que cuidarlo a uno, bañarlo, cambiarle el pañal, etcétera,
hasta paulatinamente, conforme se va teniendo autonomía del propio cuerpo, y cuando me refiero a cuerpo es importante señalar, me refiero al cuerpo y la mente, ¿sí? El conjunto cuerpo-mente. Esa autonomía nos hace darnos cuenta de que para muchas cosas, para hacer muchas cosas, en la vida necesitamos a otros, a otras, jugar, festejar algo, estudiar, aprender, trabajar, siempre hay otros. Entonces la idea del convivir refiere precisamente a esa situación, a que tenemos que reconocer que nuestra vida supone siempre la existencia de otros, otras, con las cuales nos desarrollamos en esa vida, habitamos el mundo, y a partir de ese habitar el mundo existen múltiples interrelaciones de unos con otros. Y ello nos plantea evidentemente la pregunta de cómo queremos vivir con los otros, a partir de qué principios, de qué reglas, de qué disposiciones, de qué leyes, de qué criterios éticos, etc. Pero me refiero fundamentalmente a esa idea. Muchas gracias. Gracias, doctor Ernesto. Doctor Gerardo, en esta disertación que usted nos hacía justamente sobre cómo podemos entender la cultura de la paz, tendríamos dos preguntas al respecto. La primera es, ¿cuál es el papel que juegan los derechos humanos en la construcción justamente de esta cultura de la paz? Muy bien. Bueno, desde 1945 recordemos que hay una acta que construye lo que sería después, pues, los mecanismos de defensa de los derechos humanos universales. Me refiero a la Carta de Naciones Unidas. En 1948 tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948, pero en marzo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y tenemos dos pactos que después también tienen su réplica en América Latina. Y estos dos pactos son los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y los DESCA, los derechos económicos, culturales, sociales y de medio ambiente. ¿Qué relación vinculan unos y otros? Fíjate, los derechos humanos están dirigidos a los humanos, derechos humanos. Es decir, siguen siendo antropocéntricos, porque son solamente para los humanos. Ahí no dice seres vivos, ahí dice humanos. Y ya hablamos de igualdad, de libertad, y hablamos de sistemas sociales, no de sistemas vivos. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros impulsar un proyecto de paz si no incluimos a los seres vivos? Y está pasando lo que está pasando en este momento. Es decir, no es el hombre el que tiene que estar en el centro, sino es la vida la que debe de estar en el centro, porque desde ahí podemos resolver los problemas que estamos viviendo. Al 2030 tenemos que resolver 17 objetivos del desarrollo sostenible, que son los grandes problemas que tiene la humanidad. La OCDE dice que al 2050 tenemos que resolver todas estas cuestiones de impacto ambiental. Sin embargo, hay una pregunta que yo quisiera dejar aquí entre el auditorio. No tenemos ahorita respuestas para saber cómo van a estar las cosas hacia el 2050, incluso hacia el 2030, hacia el 2050, incluso hacia el 2100. Es decir, nosotros seguimos hablando de los derechos humanos como si nos fuera a salvar esta situación. Yo creo que necesitamos hacer algo mucho más de impacto y en ese sentido yo apelaría a un concepto que tiene que ver con los pueblos originarios, que tiene que ver con el modelo del buen vivir, que tiene que ver con las modificaciones que ya hizo Colombia, Ecuador no me acuerdo qué otro país, Bolivia y Ecuador, en términos de darle derechos a la madre naturaleza. Y desde esta realidad se ejerce un principio que es la espiritualidad. Y la espiritualidad no tiene que ver con un dogma, no tiene que ver con una religión, tiene que ver con el respeto. Es decir, es un valor, la espiritualidad es un valor.
Y en el ejercicio de ese valor vamos a tener la oportunidad de que, por un lado, la cobija de los derechos humanos, pues que cobije a los humanos, pero por el otro lado, la cobija de la espiritualidad que cobije a los seres vivos, que cobije al agua, a la tierra, porque finalmente, sin ellas, esto no tiene viabilidad. Este es el punto. Entonces, cuando tú me preguntas qué relación, qué vínculo hay entre los derechos humanos y la paz, es esa. El poder entender que un solo discurso de los derechos humanos no nos alcanza a poder generar, por el otro lado, el respeto al medio ambiente, a Pachamama y a Gaia. Pero simplemente un solo derecho humano. A ver, el agua. El agua es un derecho humano, pero hoy el agua está totalmente contaminada por todos lados. Entonces, pero además no llega a las casas, no llega a las colonias, se tandea, se pipea, no tenemos aguas en todos los lugares. Eso quiere decir que para que la paz se pueda dar, lo primero que debe de existir son los derechos humanos. Pero si la paz está fallando también el concepto de dignidad, que es la responsabilidad del Estado mexicano de proteger todos los derechos humanos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la importancia que tiene vincularlos para hacer clic, para hacer una pinza, requiere no solamente del discurso de los derechos humanos, que repito, es la cobija para los humanos, sino necesitamos la otra cobija, y la otra cobija es el discurso de la espiritualidad, es decir, del respeto a la naturaleza, a Pachamama y a Gaia. Muchas gracias, qué interesante, doctor Gerardo, muy amable. Y aprovecho este espacio para invitar a todas las maestras, maestros, a todos los participantes de este conversatorio, que escriban sus preguntas, sus comentarios en el chat, para dar justamente seguimiento a ello y que nuestros dos ponentes puedan contestar estas preguntas o dar opiniones o comentarios. Doctor Ernesto, justamente nos ha platicado el doctor Gerardo sobre este papel, esta relación que podemos establecer entre los derechos humanos y la construcción de la cultura de la paz. Pero gran parte de los participantes de este conversatorio son justamente maestras y maestros de diferentes niveles escolares, desde nivel preescolar, nivel primaria, desde nivel secundaria. ¿Qué es lo que los maestros, las maestras y los maestros podemos aportar justamente para construir la paz? Muy interesante la pregunta porque supone un gran reto. Tenemos que partir, me parece, del hecho de que si bien los derechos humanos están establecidos, estipulados, existen cartas, declaraciones, etcétera, en las constituciones de los países liberales existen las garantías individuales que van de la mano con los derechos humanos, esto no significa de por sí que se respeten, bueno, primero que se reconozcan por todos, en segundo lugar que se respeten y en ocasiones que no se concreten o lleven a la práctica. Es ahí donde me parece que la educación y la formación juegan un papel fundamental, porque si bien hace rato el doctor Gerardo nos hablaba precisamente de las temporalidades, ¿no? De prácticamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, vienen las declaraciones de los derechos humanos ya formalmente a nivel mundial, y el papel de la ONU, etcétera. Si lo miramos bien en términos de generaciones, prácticamente han pasado, estamos en la tercera generación, ¿no? Que surge de ahí, es decir, del 50, por cerrar el número, ¿no? A fines del siglo pasado pasaron 50 años. Ahorita, por eso decía, van 3, 4 generaciones. Y esas 3, 4 generaciones supusieron haberlos conocido, haberlos trabajado, haber hecho muchas cosas. Pero en realidad, la situación de la Segunda Guerra Mundial no terminó ahí la cuestión y se vino la paz. Sabemos de la Guerra Fría, sabemos de la Guerra de Vietnam, de la Guerra de Corea, de procesos de descolonización en África, en América, en fin. Es decir, existen o han existido muchas situaciones históricas, sociopolíticas, socioeconómicas,
que no han favorecido que estos derechos humanos sean reconocidos y reconocidos por todos, y ello implica entonces un trabajo, decía, educativo y formativo. Educativo en el sentido de las instituciones escolares, ¿no? Y me refiero al educativo aquí solamente a la educación escolar, de aprovechar la infraestructura existente para transmitir, construir con los niños, con las niñas, con las nuevas generaciones, nuevas perspectivas, nuevas visiones. Esto que mencionaba, por ejemplo, de la espiritualidad, que se confunde a veces con una religiosidad o una adhesión a una religión determinada, es muy importante, por ejemplo, al igual que otras cuestiones, la cuestión ética, en fin. Entonces, en el plano educativo escolar, creo que los maestros tienen un papel muy importante y que los nuevos programas y planes de estudio están sentando bases, pero implica que también nosotros como maestros asumamos una nueva perspectiva, una nueva postura. Y en el plano formativo, me parece que es una cuestión fundamentalmente ética que apela a cada uno de nosotros. Es decir, ¿qué tanto conozco, qué tanto sé, qué tanto me he inmerso en estos temas, qué tanto sé al respecto, qué tanto conozco realmente cuáles son los derechos humanos, a qué refiere cada uno, por qué surgieron, y por otro lado, qué tanto conozco la realidad en la que vivo? Eso me parece muy importante porque a veces me parece que los factores económicos, políticos, socioeconómicos, culturales, incluso históricos de una nación, de un país, de un pueblo, de una cultura, son desconocidos para sus habitantes. He tenido alumnos que ni siquiera conocen a veces su ciudad, no conocen el centro, no conocen la catedral, su historia, en fin. Y lo mismo puedo decir de alumnos de la Ciudad de México. Tuve alumnos en la Ciudad de México que no conocían los mercados, el mercado Sonora, Jamaica, la catedral, la Alameda. Entonces, a mí me parece que ese proceso tiene que ver con la formación. ¿Qué tanto yo me asumo como habitante de este mundo y lo conozco, lo comprendo, lo disfruto, lo vivo, ¿no? Como para poder precisamente ubicar qué condiciones son favorables o no a esos derechos humanos, pero cuál es mi papel en la creación de esas condiciones. Pero si no sé ni siquiera cuáles son los problemas económicos por los que atraviesa un país, cuáles son los problemas económicos de mi colonia, de mi barrio, difícilmente puedo asumir que mi papel en ese proceso de no solo de conocimiento, sino de hacer algo, es importante. Entonces creo que la educación y la formación suponen brindar estas herramientas a las nuevas generaciones para que se involucren, para que conozcan, para que asuman que como seres humanos tenemos un papel y que cada uno asume ese papel desde el lugar en donde se encuentra, ¿no? Y que ello implica trabajos colectivos a veces, de cooperación, a veces generará conflictos, pero que supone un trabajo permanente, constante, si es que queremos, si es que deseamos realmente que los derechos humanos sean la guía que oriente la vida de las sociedades modernas. Muchísimas gracias, gracias doctor Ernesto, por atender justamente esta pregunta. Y bueno, ya tenemos, ahora sí ya tenemos preguntas justamente en nuestro chat. Si ustedes me permiten, voy a invitar al doctor Gerardo Herrera, porque de hecho, creo él tocó este tema. Entonces, Angélica González nos hace esta pregunta. Nos dice, ¿cómo podemos involucrar a los estudiantes en esta espiritualidad de respeto a nuestro planeta? ¿Serviría canciones con mensaje? Angélica, sirve de todo, pero va a servir mucho el ejemplo de los padres, de los maestros. Va a servir mucho el ejemplo de cómo manejamos nuestro consumo. Va a servir mucho el hecho de que los enseñemos a reflexionar antes de comprar un producto, que rechacemos aquello que nos hace daño, que denunciemos aquello que está haciendo o generando daño. Es decir, no solamente
el contenido educativo dentro de la malla curricular de la educación básica, sino que esto tiene que ser más profundo. Y dices tú, ¿cómo hacemos para que ellos cambien? Y yo la respuesta es, en los cambios, las transformaciones, que son de carácter intersubjetiva, son metacognitivo, aquí estamos obedeciendo desde el poder, necesitamos entonces pensarnos, despensarnos y repensarnos, como dice Boaventura de Sousa Santos. Y desde esta perspectiva, a mí me parece que necesitaríamos seguir trabajando no solamente en los contenidos educativos, sino con el ejemplo que podemos dar los padres. Hay una cuestión que a mí me parece toral. La propia Ley General de Educación y la propia particular del Estado nos hablan de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Nos hablan del respeto a los derechos humanos, nos hablan de la igualdad, nos hablan de la equidad, nos hablan de la inclusión. Todos estos elementos son constitutivos de poder realizar actos de paz. Sin embargo, si no trabajamos con problemas mucho más profundos, como es el mercado, este modelo neoliberal en el que vivimos, la globalización, el mercado y el patriarcado, si no hacemos entender a los niños y a las niñas lo que están viviendo en términos de lo femenino y de lo masculino, los niños van a seguir con masculinidades hegemónicas, con machismos y ahora con micromachismos, de tal suerte que resolver conflictos no es solamente el diálogo. Yo soy muy proclive a discutir, a seguir trabajando sobre las cuestiones de diálogo horizontal, en alteridad, en intercomunicación, en complementariedad, en ecología de saberes, en un diálogo en tolerancia, un diálogo en respeto. No basta, porque el punto no es ese. El punto es que nos veamos hombres y mujeres por igual. Pero mientras no nos veamos por igual, ¿cómo resolvemos el problema del bullying? ¿Cómo resolvemos el problema de la violencia de género? ¿Cómo resolvemos el problema que se genera dentro de las escuelas justamente porque los hombres siempre estamos sometiendo, controlando y disciplinando los cuerpos de las mujeres? Es decir, los subordinamos. Y el cuerpo de los hombres, de igual manera, también los sometemos. Hay hombres masculinos que someten los cuerpos de otros hombres. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que la mejor manera de hacerlo es con el ejemplo. Pero hoy los padres siempre tienen una coartada perfecta. Oye, Gerardo, pero es que yo trabajo y mira lo que me resultó esta muchacha que ahora está embarazada y este muchacho que está metido en las drogas, pero yo siempre estoy trabajando. Sí, pero entonces privilegiaste el dinero frente al amor a tus hijos. Aunque seas albañil, privilegiaste otras cosas. Y entonces, ¿cómo regresar el pasado? No se puede regresar el pasado. Entonces, hablar de la paz no es solamente buenas intenciones. Pues no. Necesitamos que no haya violencia física, que no haya violencia estructural, que no haya invisibilidad de la violencia, que se cumplan con los derechos humanos, que haya una participación no solamente política, sino social y personal de las personas, que no exista la vulnerabilidad ni la precariedad. Cuando estemos frente a esta situación, vamos a poder hablar de paz, porque finalmente entramos a conflictos justamente porque hay una mala distribución de la riqueza, porque no hay una representación, porque no hay un reconocimiento de los cuerpos de las mujeres, porque en términos de igualdad, las mujeres no tienen voz, no tienen valor y no tienen poder, ni equifonía, ni equivalencia, ni equipotencia, ni las 3 R's de la justicia social. Entonces, para que podamos hacer acciones para la paz, necesitamos trabajar en la deconstrucción del patriarcado. Necesitamos que los niños se eduquen en modelos que les permitan entender que la niña y el niño son iguales, que van a caminar de la mano y que en ese modelo también vamos a tener diversidad social, cultural y sexual. Hoy hay niños, hoy tenemos ya está en los espacios escolares. Los niños trans, si los maestros no están con información y formación relacionados con la transexualidad, es el que esos niños la van a pasar mal.
o esas niñas trans la van a pasar mal. Vamos a tener, ojalá y no llegue aquí, el PIN parental. Entonces usted me dice, ¿cómo resuelvo? ¿Con una canción? Yo le digo, sí, con una canción, con la prosa, con un cuento, con el ejemplo, pero no basta. Tenemos que ir a lo profundo. ¿Qué es lo profundo? Estas estructuras de mercado. El mercado que nos hace hedonistas, narcisistas, que nos hace buscar el éxito, el placer, el lujo, los valores líquidos, que se acabaron los valores de normalidad. No hay. Necesitamos redespertar nuevamente, reeducar nuevamente a las personas mayores, pero trabajar con los niños para que podamos ir soportando, ir sosteniendo estos modelos. Entonces, que tengamos un comité para prevenir el bullying, lo aplaudo. Desde luego que lo aplaudo. Pero si es solamente un mejoralito, no va a dar resultados. Si el director, si el maestro siguen actuando desde la posición colonialista y siguen siendo totalmente misóginos, machistas, clasistas, racistas, ¿cómo le hacemos? Entonces, también necesitamos quitarnos esos chips para poder empujar otros proyectos que nos permitan esta horizontalidad a la que yo me refiero, donde podamos comunicarnos con nuestros niños, donde los niños se logren como los niños y las niñas, de esta manera horizontal, y no de esta manera colonizante en la cual estamos trabajando, y donde los niños se están formando con estas masculinidades hegemónicas, totalmente hegemónicas, y que le van a brincar al machismo, y que hoy el micromachismo es lo de hoy, en todos lados, incluida la nueva escuela mexicana. Porque la nueva escuela mexicana es un modelo, es un paradigma. Quienes formamos parte de ese modelo y de ese paradigma somos los docentes, somos nosotros. Y a nosotros no nos quitaron el chip, seguimos con el mismo chip. Y venimos de generaciones donde el patriarcado está soportando todo modelo de división social para el trabajo, donde los hombres no van a hacer economía feminista, ni van a hacer actividades domésticas, ni mucho menos van a hacer cuidados, actividades de cuidado. Necesitamos trabajar en eso. Entonces, ¿cómo resolvemos? Pues a partir de todo lo que ya comenté, incluido la canción y muchas otras cosas, pero trabajando en paralelamente de construcción, reconstrucción, o pensando, despensándonos y repensándonos, realizando ejercicios de desaprender para reaprender, que también se vale. Y ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Gerardo. Doctor Ernesto, nos pregunta justamente Yasmín Silva, ¿cómo involucrar a niños de segundo grado de primaria para que practiquen la cultura de la paz y los derechos humanos para resolver sus conflictos? Retomaría la idea esta de si la canción, si los cuentos, si las películas, si el teatro. A mí me parece que los múltiples lenguajes mediante los cuales aprendemos en la vida, me refiero al lenguaje plástico, al lenguaje oral, al escrito, al visual, etc. Esos lenguajes tienen que ser introducidos en la escuela, porque me parece que la parte fundamental es la sensibilización del ser humano. Hemos desarrollado una idea muy racionalista de la educación. Esa tradición de la ilustración, de racionalizar las cosas, incluso la palabra diálogo tiene ese riesgo, ¿no? Dos que dialogan, dos logos entran en comunicación, dos logos que pueden ser entendidos como razón o como palabra. Cuando lo entendemos como razón, es muy difícil realmente porque cada razón siempre busca su argumento. Cuando pensamos entonces que no solo la razón, y de ahí la importancia que hoy en día tienen las emociones, conectamos la idea de la sensibilidad. Es decir, yo diría, ¿cómo hacemos a los niños y a las niñas, cómo nos hacemos los adultos, las adultas,
hombres, mujeres, etcétera, sensibles a la vida del otro, la vida de la otra, pero también sensibles a nuestra propia vida. Creo que a veces no nos conocemos ni nosotros mismos. Nietzsche por eso decía, atrévete a ser el que eres. Es decir, pensar que un niño va a entrar en contacto para resolver conflictos con el otro, también supone que ese niño se conozca a sí mismo. Entonces, yo diría, hay múltiples actividades que tienen que ver con el hecho de sensibilizar a los niños, a las niñas, y que a partir de esa sensibilidad es como entrar en contacto con otro desde otra perspectiva no necesariamente racional. Y que si el otro llora, si el otro siente dolor, si el otro siente nostalgia, etcétera, seamos capaces de tener empatía y poder entonces establecer un vínculo diferente al que normalmente tenemos. Las preguntas, ¿qué te pasa? Dime, explícame lo que tienes, etcétera. Si se fijan, se anclan en la idea racional. Están esperando una respuesta racional ante una persona que emocionalmente está viviendo una situación determinada. Y esto lo llevaría también en el sentido de los animales, de la naturaleza. Cuidar un perro, cuidar un gato, tener una mascota, cuidar una planta, regarla, abonarla, palpar la tierra, acariciar al animal, bañarlo, cargar bebés, cambiarles el pañal. Todas esas son cosas que la sociedad no ha favorecido que hagamos. Entonces, cuando entramos en contacto con el otro, la otra, como ser vivo, como bien decía el doctor, ¿no? Aprendemos a sentir, aprendemos a darnos cuenta de la aspereza o suavidad de una piel, de si tiene o no cicatrices, de si tiene dureza, o es débil, o es blanda, o qué sé yo, tantas sensaciones, ¿no? Entonces, por eso los múltiples lenguajes, si hacemos actividades didáctico-pedagógicas que involucren los múltiples lenguajes, me parece que las experiencias que hagamos vivir a los alumnos, alumnas, generarán cambios en su sensibilidad y percepción del mundo y empezarán a habitar el mundo de diferente manera. Cerraría con un comentario. La mayoría, quizás de los que están ahorita en este espacio virtual, habrán tenido una infancia en la cual estar en la calle, jugar en la calle, formaba parte sustancial de los valores, las ideas, los principios formativos de cada uno de nosotros, nosotras. Nosotros jugábamos niños y niñas por igual, no hacíamos distingos, jugábamos escondidas, bote pateado, burro castigado, fútbol, múltiples juegos que involucraban a niños y niñas. Y en esa misma dinámica, que en donde generalmente no había nunca un adulto presente, las reglas las conocíamos y las hacíamos respetar. Es decir, si alguien quería hacer trampa, lo sacábamos del juego. Si alguien quería, como decíamos, pasarse de lanza con otro o con otra, no lo dejábamos jugar. Hasta que ese otro o otra entendía que esas reglas se respetan en el juego para poder convivir sanamente, era que podía estar dentro del grupo. Y en el espacio social eso sucede. Eres rechazado o aceptado en función de muchos comportamientos que tienes. Los encierros, la vida en las ciudades, en departamentos, el individualismo que cada vez es más notorio, pues, el que cada quien tenga su Walkman o su laptop o su celular y deje de comunicarse y conectarse con los otros, me hace pensar que se pierde esa sensibilidad. Uno se sube a la combi y prácticamente cada pasajero o pasajera está con un celular y no voltea a ver a nadie, no voltea a ver al otro. Está encerrado en un universo micro. Necesitamos aprender a volver a mirar a los otros, a las otras, en el espacio social, ¿no? Entonces creo que todo ello implica precisamente establecer nuevas formas de relación. Y evidentemente desde niños, niñas, es como esas nuevas formas de relación se van estableciendo, formando. Con juegos, con canciones, con actividades escolares, e insistiría, a través de hacer vivir a los niños y las niñas experiencias que les permitan desarrollar su sensibilidad y su percepción
respecto de este gran universo que es nuestro planeta, el cosmos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias, doctor Ernesto, por atender justamente esta pregunta. Doctor Gerardo, nos escribe Rocío García. Dice, cuando hablamos de los derechos humanos debemos recordar que van súper de la mano con los valores que como maestros debemos reforzar en la escuela. En esta época de pandemia, maestro, mi pregunta es, ¿qué hacer si son vulnerados esos derechos? Y lo vemos con la deserción escolar. Adelante, doctor, por favor. Bueno, primero, ¿los derechos humanos se conocen? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque muchas veces todo el mundo habla de derechos humanos, pero no los conocemos. Una cosa es que los renombremos y otra cosa es que los conozcamos. Ese es uno. Dos, las señoras regularmente, las madres de familia, los padres de familia, se acercan a los maestros o a los directivos y les dicen que les están violando sus derechos. De una manera jactiosa, me están violando mis derechos, los derechos de mis hijos. La pregunta es, ¿y las obligaciones? Porque en el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, hay 10 obligaciones que tenemos que cumplir. Todos. Todas, todes, como dice hoy el discurso popular. Entonces, sí, yo creo que si a alguien le han violentado sus derechos, una autoridad, solamente las autoridades pueden violentar derechos, los particulares no, salvo algunas excepciones, pero en general son las autoridades federales, estatales y municipales las que violentan los derechos humanos, tienen que ser denunciados, desde luego. Ahora, ¿cuál es la violación más recurrente en este sentido y durante la pandemia? Pues que te nieguen el servicio de salud. Que no tengas tu docente al frente, ni en la plataforma digital, ni a través de ningún otro medio, ni a través del celular, ni a través de ningún otro medio. Entonces, la salud y la educación en este momento pudieran ser constitutivos. Por cierto, como hoy estamos viviendo todos dentro de la casa, con la presencia masculina del papá o de los hermanos mayores, ha habido un número mayor relacionado con actos deshonestos en contra de las niñas y de los niños. Acordémonos que es el interés superior, las niñas y los niños, o sea, de los adolescentes y los jóvenes. Así lo señala la propia Ley General de Educación y la particular del Estado. De tal suerte que si en algún momento pudiera cometerse un acto sexual o un acto de violencia física o sexual en contra de un menor, tiene que ser denunciado. Si no hay la presencia de una maestra o de un docente que esté generando el proyecto educativo bajo la estrategia que tiene o tiene definida la propia Secretaría de Educación Federal, la del Estado, ahí también hay otro acto que tendría que denunciarse. Y la otra, si el niño o la niña frente a esa situación que estamos viviendo tuviera alguna alteración en su cuerpo de manera normal, una enfermedad, y que no lo quisieran atender, pues entonces ahí habría razón y materia suficiente para que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o las comisiones o las visitadurías regionales en Uruapan, en Morelia, en Zitácuaro, en Apatzingán, de aquel lado en Lázaro Cárdenas, para allá, para Rogaciano, que está por allá, lejísimos en aquel lugar tan hermoso donde vive, tendrían que ir estas personas, estos familiares, a hacer las denuncias correspondientes, desde luego. Muchas gracias, doctor Gerardo. Muchas gracias por atender justamente esta pregunta tan interesante. Doctor Ernesto González, a través del diálogo, los niños pueden verbalizar sus conflictos. ¿Es correcto pensar en implementar mediación escolar desde un nivel básico, buscando una cultura de la paz, erradicando la violencia?
Si entendí bien la pregunta, se refiere a si en un conflicto que existe entre dos niños y que se lleve a cabo un diálogo, es necesaria o importante la mediación de alguien, de un adulto, etcétera. ¿Ese es el sentido de la pregunta? Exactamente, sí. Si me permite, repito la pregunta, dice, ¿es correcto pensar en implementar mediación escolar desde un nivel básico? Sí. De hecho, yo aludía hace rato precisamente a la situación esta de la infancia, porque me parece que hay procesos que van fluyendo durante la socialización de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Pero evidentemente cuando uno ingresa a la escuela, ya vivió procesos de socialización previos, ya tiene ideas, nociones formadas respecto de lo que es el trato niños-niñas, niños mayores, niños menores, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la mediación es muy, muy importante. Pero diría aquí algo en términos de diálogo. Creo que necesitamos enseñar a expresar las emociones, las ideas, no solo oralmente, también por escrito, pero como decía hace rato, por otros lenguajes también. Es decir, un dibujo a veces muestra más lo que un niño está sintiendo en un momento determinado. Hace rato que se decía la canción, me parece que hay canciones que reflejan muy bien los sentires humanos, mejor que otras palabras, un poema. Entonces creo que a veces con los niños tenemos que ir precisamente desarrollando esta capacidad de uso de esos múltiples lenguajes para poder ordenar ideas, para poder argumentar, para enseñar a escuchar realmente, no solo oír, sino escuchar, pero también para saber expresar cosas que de otra manera no sabríamos expresar. Incluso hoy podemos decir que adultos, siendo maestros, siendo profesionistas, siendo académicos, no saben expresar muchas veces sus sentimientos. Yo conozco doctores que nunca leen poesía, nunca leen literatura. Siempre están en la parte racional, en el texto teórico, denso, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente hay situaciones para las cuales requieres otras palabras, requieres otros lenguajes, requieres otras formas expresivas. Entonces, la complejidad del mundo es tal que la interacción con los otros seres humanos supone esa mediación, pero que esa mediación precisamente favorezca el desarrollo de esas potencialidades humanos que tenemos niñas y niños, que tuvimos los niños y niñas, para poder expresar muchas cosas que de otra manera no sabríamos hacer, y que a veces entonces hace surgir la frustración. Algunos estudios muestran que cuando los niños, las niñas viven ambientes familiares en sus primeros años sin comunicación, sin comunicarse, fundamentalmente en oral, también por escrito, sin que los padres les hagan caso, los escuchen, los oigan, etcétera, desarrollan una frustración muy grande y llega el momento en que ya para la adolescencia aprenden que la manera de expresarse es violentando, porque nunca supieron expresar lo que sentían de otra manera. Nunca supieron decir, estoy enojado, estoy molesto, no me hagas esto, etcétera, ¿no? Sino simplemente recibían, y entonces se frustran, y cuando son un poco mayores, decía, agreden, violentan. Entonces, claro que la mediación es importante para favorecer estos mecanismos de expresión para con un otro ser humano. Muchas gracias, doctor Ernesto. Gracias por atender justamente esta pregunta, muy, muy amable. Doctor Gerardo, nos dice María del Rosario, dice, el sistema educativo debe y tiene que hacer reconstrucción del currículo en materias que tengan que ver con el manejo saludable de las finanzas, el cuidado de la naturaleza, la convivencia, el trato digno a los demás y la proyección de los valores de respeto, paz, diálogo, solidaridad y empatía. ¿Qué opina usted? Deja aprender esto. Déjame recapitular porque es una respuesta con varias aristas. Dice,
El sistema educativo debe y tiene que hacer reconstrucción del currículo en materia que tengan que ver con el manejo saludable de las finanzas. Las finanzas, en efecto, pues hoy recordemos que estamos en un modelo económico que nos demanda y que requiere que tengamos que tener este tipo de información y de formación, sobre todo del ahorro. Entonces, pero todos estos elementos que tú aquí nos pones, las finanzas, el cuidado de la naturaleza, la convivencia, el trato digno a los demás, la proyección de los valores, respeto, paz, diálogo, solidaridad, están dentro de la malla curricular. Yo lo que creo que aquí hay algo que seguramente omitiste y que en ocasiones no se omite de manera irresponsable, sino porque genera mucho escozor. Lo que tendríamos que hacer en las mallas curriculares es dejar una información científica, sexual, integral, laica, y eso no se tiene. Y dentro del currículum lo señala. Que tengamos todos estos elementos es importante, pero si tú te fijas, todos estos elementos responden a 3 preguntas que yo haría. Tenemos las normas para atender todo esto. En Michoacán tenemos una ley para la paz. En Michoacán tenemos un código económico o que atiende las cuestiones de finanzas y cuestiones de mercado. Tenemos una ley que cuida aspectos de la naturaleza. Tenemos también cuestiones de valores y tenemos lo que he repetido ya 2 o 3 veces en esta disertación. Tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ahí viene todo esto. ¿Y qué es obligación nuestra? Sin embargo, lo que no viene son estas cuestiones de carácter sexual. Son estas asimetrías de poder. Es este modelo del sistema de género que vivimos, con un androcentrismo que somete y controla, porque es poder, con una visión eminentemente sexista. Es decir, solamente los sexos contrarios, que son complementarios para tener chiquillos, es lo único que vale. Pues no, porque ahorita ya hay la modificación y las adecuaciones al artículo 1 constitucional, en el párrafo 5, donde dice que nadie puede ser discriminado en razón de una cuestión de sus preferencias sexuales. Pero estas cuestiones que nos llevan también a una reflexión que tiene que ver con los cuidados, con los trabajos domésticos. Por ahí yo acabo de ver un comentario. No, lo que tenemos que hacer no es, los hombres no tienen por qué ir a ayudar a su casa. Los hombres tienen que trabajar en su casa. Trabajar, no ayudar. Porque ayudar es pose. Te ayudo y yo estoy trabajando. Y además me tomo una foto y como selfie la subo a mis redes sociales. Aquí ayudando a mi esposa. No se ayuda, se trabaja. Y se nos olvida a los hombres que tenemos que trabajar al unísono que nuestras mujeres. Y se nos olvida que tenemos una división social del trabajo, donde el hombre sale a producir. La mujer también puede salir a trabajar y a producir, pero va a regresar a su casa a producir y a reproducir la fuerza de trabajo. Y se ha inventado, las feministas han inventado, que me parece sumamente importante, un concepto que se llama economía feminista. Y la economía feminista no es otra cosa más que decirnos a los hombres que le bajemos, que tengamos en cuenta que el trabajo que realizan ellas en su casa no es por amor, es un trabajo no pago, dice una autora que se llama Federici. ¿Y por qué? Porque pareciera ser que todo está perfectamente planchado, pero la economía nunca tomó en consideración el trabajo de las mujeres, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Y hoy, frente a la pandemia, por eso empecé hablando yo de esto, la crisis de salud le va a dar primero a las personas del sector salud la vacuna y después a los adultos mayores. Yo digo, es erróneo ese planteamiento bajo esa visión. Las primeras que tendrían que recibir la vacuna son las mujeres amas de casa, porque son las que están haciendo acciones de cuidado, son las que van a proteger a la familia, son ellas las que necesitan antes que los adultos mayores. Entonces,
desde esta perspectiva, me parece que lo que nos falta es incidir, sensibilizar, motivar. También comenté acerca del PIN parental y de las niñez trans, la importancia que tiene de dotar de otros elementos adicionales a los que ya trae nuestra malla curricular, que por cierto, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, pero también están dentro del contexto de la nueva malla curricular que tiene la nueva escuela mexicana. Muchas gracias, doctor. Creo que con esto se atienden justamente dos preguntas muy interesantes que ha hecho tanto María del Rosario como también el profesor Pedro. Y doctor Ernesto, nos escribe Cristina Velasco, dice, una situación para mí muy preocupante en tiempos de pandemia es el uso de las redes sociales y otros universos virtuales en donde se están publicando la imagen de niñas y niños como evidencia de aprendizaje. Se justifica diciendo que los padres de familia autorizaron estas publicaciones y la maestra hace la pregunta, bueno, ¿es válido? Como ya se mencionó, hay niños y niñas violentados al interior de su familia. Evidentemente, de principio no es válido. Hemos oído en los últimos meses esto de infodemia, esto de subir información falsa, pero también hay una práctica que está siendo común, incluso por los mismos padres de familia, de ellos mismos subir fotos de sus hijos, de subir fotos de la familia. Yo creo que es una discusión evidentemente muy relevante para la sociedad. ¿Cuáles van a ser los límites de esa libertad de expresión, de esa libertad de comunicación que todo ser humano tiene, en términos de qué cosas son válidas, pertinentes y en qué contextos? Hemos oído también en términos de la política nacional la discusión al respecto. ¿Por qué? Porque por un lado involucra la inseguridad, ¿no? Es decir, estar subiendo fotos o información de la familia, de los hermanos, etcétera, es muy riesgoso en términos de la delincuencia organizada, en fin, pero también en términos de una sociedad que, desde mi perspectiva, está pasando por una enfermedad derivada precisamente de tantos años de rompimiento de la estructura social. Recién estoy leyendo un libro de Cermeño sobre precisamente estos procesos de descomposición social. Y él afirma que no es la pobreza como tal la causante de estos problemas, sino todo el resquebrajamiento del tejido social que hace que los principios y valores bajo los cuales conducíamos la vida en comunidad, la vida social, han cambiado radicalmente. Y las estadísticas muestran cómo la violencia incluso sexual, se da en el seno mismo de las familias. Resulta ser que son personas allegadas, si no es que familiares, las que violentan a los niños, a las niñas. Son los maridos, novios, exnovios, amigos, varones de una familia, de una casa, de un espacio, los que violentan a las mujeres. Entonces uno llega al momento en que se pregunta precisamente sobre, bueno, entonces, ¿en quién puedes confiar? ¿Quiénes son aquellas personas, o quiénes son aquellas personas, sí, que, con las que vas a tener solidaridad, comunicación, apertura, cooperación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta cuestión de estar subiendo fotos, de estar subiendo información, evidentemente siempre implica un riesgo. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento que se le va a dar? ¿A partir de qué criterio se va a dar esa evidencia de aprendizaje, no? Y por otro lado, pues tampoco es evidencia de aprendizaje. En el fondo no es una evidencia de aprendizaje. Es decir, si yo tomo una foto ahorita de la pantalla y la mando diciendo que es la evidencia de aprendizaje, no. Esto es evidencia de que estamos ahorita reunidos varias personas, ¿no? El aprendizaje es un proceso que tiene que ver con el reflexionar, discernir la información, procesarla, trabajarla, contrastarla, etcétera. Y eso
pues difícilmente hay evidencias, tanto en las escuelas como en estos espacios virtuales. Lo que sucede es que estamos muy habituados a la lógica examinadora, ¿no?, de la escuela más convencional, que siempre intenta hacer demostrar o querer demostrar que quien pasó por su espacio, sea virtual o sea presencial, aprendió algo, ¿no?, que sabe eso que se le dijo. Pero lo que nos enseñan las teorías de aprendizaje y lo que nos enseñan los procesos de conocimiento es que este es un proceso paulatino que va dándose a lo largo de los años y que implica precisamente ir construyendo subjetivamente conceptos, nociones, desarrollar habilidades, competencias, etcétera, de parte de la persona. De tal suerte que terminando un semestre incluso, no es evidencia de aprendizaje las calificaciones de los alumnos o las listas con sus asistencias. Tenemos una frase que dice, me cayó el 20, y muchos de nosotros sabemos que se utiliza cuando de repente comprendemos algo que nos enseñaron hace quizás 10 años, 15 años. Los que somos papás, padres de familia, a veces decimos, ahora entiendo por qué mi mamá, ahora entiendo por qué mi papá me decían esto, hacían aquello. Después de 10, 15 años, a veces lo aprendemos hasta que tenemos hijos, y entonces entendemos por qué había preocupaciones, o por qué no nos dejaban salir, etcétera, etcétera. Y entonces decimos, me cayó el 20. Bueno, lo que quiero decir es que el proceso de aprendizaje y de conocimiento es algo que no tiene evidencias palpables en lo inmediato, que supone un proceso de construcción paulatina y que implica precisamente que a lo largo del tiempo las personas demuestren lo que aprendieron, y quizá lo aprendieron en la infancia, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, no importa, pero ya forma parte de su subjetividad, de lo que ellos son, por decirlo así, ¿no? Yo sugeriría, creo que hay otros mecanismos mediante los cuales estas tecnologías posibilitan, ¿no? Por ejemplo, aquí en Meta hay pasa lista y queda registrado un nombre, uno puede pasar lista en el mismo espacio virtual, lo hacemos en los cursos, hay otras evidencias realmente de aprendizaje, mándame tu trabajo, un cuestionario, y aún ello no necesariamente es evidencia porque tengo que confiar en que lo hizo la persona a la que se lo estoy solicitando, ¿no? Entonces creo que tendríamos que romper esa idea de que todo lo que enseñamos en un primer momento tiene que tener una evidencia inmediata para poder decir, sí aprendió, ¿no? Eso es lo que opino. Muchas gracias, doctor Ernesto. Una reflexión muy interesante. Doctor Gerardo Andrés, César Hernández nos dice, nos hace esta pregunta. Nos dice, ¿se puede lograr una educación de calidad y excelencia forjada en los valores, propiciando los derechos humanos y obligaciones en un ambiente de paz y armonía, cuando existe pobreza extrema, delincuencia, corrupción, desigualdad, y dejar todo en manos de los madres y padres de familia, tomando en cuenta que ellos forman parte de esta catástrofe social sistemática del gobierno? César, qué interesante reflexión haces, porque justamente está atada a esto que yo les comentaba, de que necesitamos hacer y tener en cuenta el contexto en el que vivimos. El contexto que vivimos tiene hoy un componente diferente de seguramente cuando nosotros éramos chicos, porque hace muchos años el patrón o el modelo de acumulación de capital, el poder ser ricos, es vinculado a tener una empresa, a ser el dueño de los medios de producción y quedarse con el excedente de los trabajadores. Ese era. Hoy no es ese, o no solamente ese. Está la corrupción y está el crimen organizado. Y está la delincuencia organizada que hace trata de personas, venta de armas y tráfico de drogas. Ahora, todo esto tiene mucho que ver con la globalización. La globalización no es solamente la tecnología, también se globaliza todo esto que tiene que ver con la delincuencia organizada.
Es decir, los capos ya están en otros lados. Y entonces tú me dices, ¿cómo le hacemos para resolver esto si estamos viviendo entre toda esta mugre? Esto no es fácil. Hay pobreza, hay precariedad, hay vulnerabilidad, hay crimen organizado, digámoslo. Lo hay, por Dios. Vas a los medios de comunicación diario para saber cuántas personas fueron arteramente asesinadas por lo que ustedes quieran. Que eso no es normal. Bueno, globalidad está vinculado a esto. El mercado. ¿Qué hace el mercado? El mercado, ya les dije, nos hace hedonistas, narcisistas, nos hace buscar el lujo, el éxito, el placer, y nos hace tener valores líquidos, no estables, dice Bauman. ¿Y todo esto qué hace? Que nuestros hijos, que nuestros alumnos estén buscando eso, estén buscando las marcas, estén buscando el placer en el sexo, en las drogas, estén buscando el placer en el alcohol, en las marcas, en los tenis. Pero no hay posibilidades de comprar. Las familias no tienen posibilidades de comprar. Pero otros pueden ayudarte a comprar. Y aquí también están metidas las redes sociales. Y entonces, bueno, tú vas a utilizar todo este que ya tienes informativo y vas a tomar una decisión. Por cierto, una decisión que éticamente sería incorrecta. Tuviste libertad, tuviste autonomía, tuviste los elementos para poder entender que ibas a herir la dignidad humana de tu familia. Eso te importó poco. Tú tomas la decisión y dices, me voy para allá. ¿Por qué te vas para allá? Porque te van a dar dinero. ¿Y ese dinero para qué lo quieres? Para comprar esos satisfactores que en tu casa no te lograron dar. Entonces, no es solamente verlo desde esta perspectiva, de decir, bueno, está la pobreza, ¿y cómo le hacemos para resolverlo? Porque la pobreza tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con una mala distribución de desarrollo nacional. No es que seamos pobres porque queramos ser pobres, sino porque hay un problema de carácter nacional donde no se distribuye su riqueza a toda la población. Está focalizada y centralizada en unas cuantas manos, en unas cuantas familias. Pero no solamente eso. No solamente eso. Ojalá y fuera solamente eso. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando ya se vinculan a estas redes delincuenciales? Porque la otra pregunta, ¿por qué se van para allá? ¿Por qué un joven de 12, 15, 17 años quiere ir para allá? Porque el patriarcado, porque la masculinidad te plantea ser proveedor. Y si tú no consigues un trabajo, de cualquier manera la sociedad te está presionando para que tú lleves a tu casa dinero. ¿De dónde? Si no hay trabajo. ¿De dónde vas a sacar dinero que no sea robando? Pues entonces se van a vincular y cubren varias estrategias. Cubren la estrategia de, entonces sí estoy cumpliendo con mi papel de la masculinidad al ser proveedor. Pero también cubren con la otra parte que da el mercado, de buscar el éxito. ¿Cuál es tu éxito? Pues cargar una pistola. Someter, controlar y disciplinar otros cuerpos. Y entonces, si nosotros pensamos que esto es imposible, pues claro que es imposible, desde luego. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos hacer mucho trabajo con los padres, mucho trabajo con los hijos, y los maestros requieren también de cambiarse los chips. La pobreza no va a acabar simplemente porque se distribuye el dinero de la federación, porque le den a los adultos mayores, ese dinero se lo dan para que sigan consumiendo. Esto tiene que ver con un modelo económico, no es solamente para que compren medicamentos, y si compran medicamentos porque están hacer circular la economía de un país. A los jóvenes en busca del futuro, igualmente. Es para que sigan consumiendo. De tal suerte que hoy, así como tú lo planteas, dice, por eso facilita la labor del maestro. No, ya, es de otra persona. Entonces, aquí la idea es, sí, ¿cuál es la expectativa de
poder hacer que la paz, que la cultura de la paz pueda llegar a cada uno de los hogares mexicanos. Si hoy lo que vivimos es esto. Y además el planteamiento de Johannes Galtung es primero, resuélvase, para que se resuelvan los conflictos, resuélvase el problema de los derechos humanos. Resuélvase el problema de la violencia. Resuélvase el problema de la participación. Resuélvase el problema de la vulnerabilidad, de la precariedad. No solamente es la cuestión económica, porque también es la discriminación en razón de la edad, del color, del dogma, del género, de la clase, de la raza, de la sexualidad. Es decir, es un conjunto de acciones que parecieran ser que son imposibles. Ahora, hay un tema Piketty, americano, y él plantea que debemos de ir transitando, hace una reflexión muy grande en un documento que se llama Ideología y Capitalismo, y hace una reflexión muy fuerte acerca de la historia del capitalismo. Y nos dice, para resolver el problema de la pobreza y resolver el problema de la precariedad en que viven muchas personas que trabajan en la informalidad, ya no lo vamos a poder hacer con ese socialismo, con ese capitalismo y con ese cristianismo que fueron los metadiscursos que cayeron después de la Segunda Guerra Mundial y que por eso se fragmentaron todos estos discursos a los que nos hemos referido durante toda esta tarde. Dice, necesitamos de un socialismo participativo. ¡Ah! ¡Qué interesante! Porque entonces está planteando una ruta por la cual podemos ir. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto se pueden hacer un conjunto de acciones para ir fortaleciendo esta propuesta y este proyecto. Que no es fácil, desde luego que no es fácil. Pero vamos a seguir igual mientras sigamos teniendo este modelo económico. Porque este modelo económico, desde los años 80, no solamente nos hizo entrar en una crisis, ya lo comenté, de medio ambiente, social y mental, también financiera. Porque el Estado mexicano vendió una serie de activos económicos muy fuertes al sector privado. Y la administración pasada los puso prácticamente en la charola de plata a muchos inversionistas privados. ¿Pero qué no se movió? Las estructuras. Las estructuras dijeron que si hacían esos cambios, todo iba a cambiar. No cambió nada. Absolutamente nada. Lo que necesitamos es un tránsito a una mejor redistribución de la riqueza, una mayor participación de la sociedad, no solamente política, sino también social. Porque alguien podrá decir una participación, ¿cómo? A través de procesos de cohesión social. ¿Cómo qué? A través de recuperar la confianza que no tenemos, ni en la familia, ni entre familias, ni entre la familia y la autoridad. 2, necesitamos entonces recuperar confianza. 2, necesitamos de generar identidad, la pertenencia, la identidad con el otro. 3, necesitamos valores de comunalidad. 4, necesitamos convivencia, pero sin chupe, sin droga. Necesitamos convivencia. Y dice el Papa Francisco, esa convivencia tiene que hacer fraternidad. Y yo digo, la convivencia, migrando a la fraternidad, debe también de migrar a la participación social. Y es ahí donde debemos de trabajar. Pero cada quien vivimos en individualidad, porque tenemos valores líquidos. Cada quien nos interesa yo en primera persona, incluso el padre de familia. Entonces, no es solamente plantearnos que no se puede porque no se puede. Yo digo, sí se puede, pero ese se puede significa un trabajo muy fuerte, acompañado de cientos y de miles de personas que como usted y como yo, maestro que hizo la pregunta, están interesados que esto cambie y que lo hagamos en función no de nuestra propia individualidad, sino de nuestro principio y de nuestros valores de carácter colectivo, para hacer estas transformaciones que se requieren. Decía Ernesto, la convivencia. Necesitamos de mucha convivencia, necesitamos de convivir.
pero no de convivir en el alcohol. Hoy un partido de fútbol termina en alcohol. Y digo, y ahorita no, ¿verdad? Porque están suspendidos todos los partidos de contacto y cerrados todos los gimnasios. Pero, finalmente, creo que sí hay vías por donde salir. Nosotros no podemos taparnos pensando que esto es imposible. Yo diría, es imposible en la medida que no entendamos, que no queramos entender o que no estemos dispuestos a cambiar. Será posible en la medida en que podamos poner nuestro granito de arena en términos de cientos y de miles de personas que saben que sus hijos ya no van a regresar, que saben que sus hijos están metidos en cosas difíciles y que saben que deben de defender a los más chiquitos para evitar que se puedan ir. ¿Hay formas de cambiar? Sí. ¿Son difíciles? Sí. Muchas gracias, doctor Gerardo. Una reflexión creo que bastante profunda. El maestro Rogaciano Gutiérrez tiene una pregunta, doctor Ernesto. Él hace este comentario. Me parece que la intervención de los padres en cuanto a reglas y valores desde edades tempranas de sus hijos, en cuanto ayuda a los docentes cuando llegan a la educación básica, porque eso facilita la labor del maestro y por ende la formación de los muchachos. Me gustaría escuchar la opinión de alguno de los ponentes en cuanto a mi comentario. No sé, doctor Ernesto, si le gustaría compartirnos la opinión de lo que escribe el maestro Rogaciano Gutiérrez. Sí. Creo que lo que plantea el maestro Rogaciano es muy, muy importante en el contexto actual. Esto que venimos comentando precisamente tiene que ver con la estructura familiar y su papel en la formación y la educación de los niños, las niñas. Hay deberes, hay derechos, hay obligaciones, hay responsabilidades. Los principios éticos, los valores morales, los principios de la familia, se adquieren precisamente en la vida, en el seno familiar. Cuando uno ya ingresa a la escuela, incluso al preescolar, ya tiene toda una serie de ideas, de concepciones sobre cómo tratar a los otros, sobre compañerismo, sobre prestar o no las cosas, en fin, es decir, es muy importante el papel de los padres de familia, desde el nacimiento del niño hasta que ingresa a la escuela y mucho después, porque precisamente es ahí donde, desde mi perspectiva, se adquieren los principios básicos de convivencia. En la escuela se amplían. La escuela es otro factor socializador, pero amplía el universo del niño, de tal manera que se fortalecen o no precisamente esos principios, esos valores que se adquirieron en la infancia, en la primera infancia, digamos, antes de la escuela. Entonces es muy importante el papel de los padres. Y creo que ya una vez que el niño ingresa a la escuela, sea el preescolar o sea la primaria, según tendría que haber una comunicación, padres, maestros, maestras, porque también se puede llegar pueden llegar a presentar contradicciones entre lo que en la casa sucede con lo que en la escuela. Por ejemplo, si en la escuela se habla de no violencia, de la paz, y en la familia el niño ve que hay golpes, que hay violencia, que hay agresiones, pues evidentemente se presenta una situación contradictoria para el niño o la niña. Entonces, la comunicación con los padres supone, evidentemente, no una intervención directa en sus problemas, sino más bien que también ellos aprendan que hay otras formas de relación, que conozcan el desarrollo de su niño, que no se desconecten y piensen que una vez que el niño entró a la escuela, ahora es responsabilidad nada más de los maestros y las maestras, su educación. Y por otro lado, está la cuestión de, diría, ampliar la mirada respecto de lo educativo en el sentido de las otras instituciones educativas, ¿no? Las bibliotecas, los centros de cultura, los museos, el zoológico, el diario, etc. Es decir, esto que venimos planteando tiene que ver con un contexto social, sociocultural, en donde
las múltiples instituciones, los múltiples responsables de todos esos, de todas esas instituciones, se plantean objetivos comunes, se plantean hacer llegar a los niños y las niñas y sus familias formas distintas de conocimiento, de comprensión, de relación con la naturaleza, con los otros, con la cultura, con los espacios, con la arquitectura, con la ciudad misma, ¿no? Por ejemplo, cuando podíamos salir todavía a la calle libremente, en toda esta cuestión de los domingos en el centro, recordarán del paseo en bicicleta, de los patines, el caminar y demás, uno veía familias enteras paseando a sus perros, personas de la tercera edad caminando, los hijos en bicicleta, los papás corriendo también en bicicleta, circulando en patines del diablo, etcétera, en sana convivencia. ¿Qué se aprende con ello? Pues se aprende precisamente que hay formas de convivencia en las cuales, a pesar de la diversidad, nos respetamos para estar, vale la redundancia, conviviendo sanamente. Estos espacios, ahorita con la pandemia, se han cerrado. Necesitamos recuperarlos. Y necesitamos que la escuela, desde mi perspectiva, propicie también actividades que involucren padres de familia, los miembros de la comunidad, niños y niñas, maestros, directivos, en actividades de interacción, de recreación, de ampliación de visión del mundo, de cultura, de arte, de ciencia. Porque sin esas miradas, si no ampliamos la mirada, siempre estaremos viendo los problemas, las situaciones de la misma manera y no seremos capaces de encontrar opciones o construir opciones que nos permitan construir un mundo mejor. El mundo mejor no existe en ningún lado. No vamos a llegar a una sociedad en la que todo esté bien y entonces ya podamos convivir. No. El trabajo precisamente es construir. Y eso, como ya se dijo, no es sencillo, pero entonces implica tener herramientas, ideas, elementos que me permitan construir de la mejor manera. Muchas gracias, doctor Ernesto. Agradecemos mucho su valiosa participación. Y bueno, si están de acuerdo, vamos a ir justamente cerrando nuestro conversatorio. Doctor Gerardo Herrera, se ha utilizado en algunas ocasiones esta tarde el término violencia, pero en muchas ocasiones los ciudadanos no logramos diferenciar, no logramos conocer el término, pero tampoco diferenciar si existen diferentes tipos de violencia. También me gustaría preguntarle entonces, ¿qué es la violencia? ¿Qué tipos de violencia existen? Desde su perspectiva, ¿qué es lo que genera la violencia y cómo se puede combatir? Violencia es una simetría de poder. Es decir, quien tiene no solamente, ojo, esto es importante, no es solamente el poder físico, sino también económico y político. Y entonces quien tiene esa fuerza política, económica o física, va a poder someter, controlar o disciplinar, dice Michel Foucault, al otro, a la sociedad, al otro. Y desde el sistema de género, esto se llama androcentrismo. Y esto se genera dentro de la casa. Y como dice también Foucault, con los microfísicas de poder, no solamente en la casa, también en la escuela y en la sociedad. Finalmente alguien nos somete y nos controla permanentemente. Estamos siendo controlados. Ahora, desde Johannes Galtung, él habla acerca de construir la paz. Deberíamos de evitar 3 violencias. Él habla sobre 3 violencias. La violencia física, que todos la conocemos, que es la de los golpes, pero que también podemos incluir ahí la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia sexual, este tipo de violencia. Habla de otra violencia que es la estructural, es decir, el Estado sigue teniendo mecanismos para que el hombre, principalmente el hombre, se beneficie. Y esto, esta violencia estructural está en las normas, en las estructuras operativas y en el diseño de política pública. Y hay otra violencia, que es la violencia invisible a la que él se refiere.
Y esa violencia invisible la encontramos justamente en aquellos espacios, sobre todo de comunidades originarias, donde si usted le pregunta a una mujer que ha sido golpeada arduamente por su marido, no le va a decir que le golpeó, le va a decir que la corrigió. ¿Por qué? Porque en el cosmos, desde su perspectiva de cosmos, ellos se mantienen unidos y ellos jamás irán a denunciar una cosa de esta naturaleza ante las autoridades. ¿Por qué? Porque allá hay una disciplina, porque hay reglas y porque se hacen hábitos. Entonces, en cada uno de los hogares donde se genera esto, es evidente que puede haber también invisibilidad. Sin embargo, hay otro tipo de violencia: el acoso, el hostigamiento, las cuestiones verbales, psicológicas, los feminicidios, incluso la cuestión obstétrica, la violencia simbólica. Es decir, cuando hablamos de violencia, pues no hablamos solamente de que agarró, la golpeó o la mató, sino también hablamos de mecanismos de opresión donde se invisibiliza. Este es un tipo de violencia. Es decir, el marido, cuando le aplica la ley del hielo a la mujer, está haciendo una invisibilidad. Esa es una violencia. Ese es un micromachismo. Invisibilizar estas relaciones asimétricas de poder que tiene el hombre con respecto a la mujer. Y, desde luego, el estigmatizar, el prejuiciar, el violentar, el discriminar, y desde luego la más grave sigue siendo, pues, el feminicidio. Ahora, ¿cómo resolverlo? Yo no puedo entender no resolverlo, sino cómo entenderlo, más qué es cómo entenderlo, cómo atender esta situación. Yo creo que mientras no nos quede claro que vivimos en este modelo, en un modelo económico, donde los hombres llevamos la mejor parte, y sí y no, hoy por las cuestiones de crimen organizado, sí y no, algunos creo que no la llevan muy bien, pero mientras no nos quede claro que tenemos un mercado que nos hace hedonistas, y tenemos un patriarcado donde los hombres llevamos la mejor parte del modelo de la división social para el trabajo y las mujeres la peor parte, es difícil que esto se resuelva. Lo tenemos que resolver, sí, a través de entender qué significa la perspectiva de género, a través de entender qué significa la teoría de género, a través de entender qué significan los estudios de género para hombres, para mujeres y para la diversidad sexual, a partir de entender la importancia que tiene el diseño de una política pública con mayor impacto para poder seguir evitando esto que seguimos viviendo, y que además de una manera muy importante y muy interesante, él nos obsequia desde la academia las cuestiones de economía feminista. Los hombres debemos de hacer actividades en el justo división de la casa, nosotros de la casa haciendo labores domésticas y haciendo actividades de cuidado. El hecho de que la mujer se desviva y realice todo, y que incluso se deje pasar tempranamente el cáncer y que termine invadida su cuerpo, no es que dio el amor a su familia, es que la propia sociedad actuó sobre ella y finalmente, como ella era responsable del cuidado, prefirió cuidar a la familia que cuidarse a ella misma. Eso no puede seguir pasando. No podemos seguir hablando de cáncer de mama o cervicuterino simplemente porque el marido no quiere que vaya a que un doctor o una doctora le revise sus partes nobles. Eso tiene que cambiar. Pero entonces, si hablamos de violencia y hablamos de violencia obstétrica dentro de los hospitales, entonces pareciera ser que estamos imbuidos en una sociedad en donde nos violentan y violentamos. Pero mientras no actuemos desde esta perspectiva, como lo dijo alguno de los compañeros que nos hizo favor de intervenir en sus reflexiones, mientras no haga no trabajemos en cuestiones de valores, de principios y de virtudes sociales, mientras no tengamos esta visión holística de una educación en el siglo XXI, en una educación holística
mientras no privilegiemos las cuestiones sólidas de los valores sólidos, mientras no nos pensemos, despensemos y nos repensemos, mientras no asumamos la importancia de quitarnos las ideologías misóginas, machistas, racistas, xenófobas, homófobas, clasistas, esto difícilmente va a cambiar. Todo esto es violencia. Muchas gracias, doctor Gerardo. Vaya, una reflexión muy profunda para todos. Doctor Ernesto, a lo largo de la discusión de esta tarde, en cierta medida, se ha hablado, no de manera directa tal vez, pero de manera indirecta, en tres conceptos que aparecen de manera constante en el campo educativo. Educación emocional, de hecho usted habló un poco sobre las emociones, la educación inclusiva y la educación para la convivencia. ¿Cuál es el vínculo, cuál es la relación que se establece entre estos tres conceptos de entender la educación? Voy a empezar por el último concepto, la idea de inclusión. En un mundo que se ha fragmentado, en un mundo que resaltó las diferencias, en un mundo que hizo hincapié en lo que cada sector, grupo, cultura, etcétera, tiene de sí, era necesario considerar el espacio de la convivencia en el cual todos pudiéramos tener una participación tranquila, pacífica, reconocida, respetada, etcétera. Y ello involucró precisamente esto que llamamos educación inclusiva. Es decir, es paradójico porque pareciera que la inclusión debiera ser como parte de un proceso natural de la sociedad en la que naces. Tú naces en el seno de una sociedad y a partir de ello estás incluido en ella. Pero la sociedad estableció las pautas de segregación, de separación, por muchos factores. Obviamente uno de ellos es el económico, pero no solo ese. Hay factores ideológicos, políticos, religiosos, que inciden o que hacen que rechacemos al otro, que lo ataquemos, que lo critiquemos, que lo violentemos. Bueno, ante esa serie de situaciones, se habla de educación inclusiva precisamente para, volvamos a reconocer que todos, en tanto seres humanos, y por muy diferentes que seamos, tenemos muchos elementos en común, pero más allá de los elementos en común, hemos de reconocer que las diferencias son parte de esa diversidad. Al incluirnos, necesitamos tener referentes para, entonces, respetarnos, conocernos, ¿no? Hacer ver lo que cada grupo, cada persona, cada individuo, cada cultura aporta al conjunto social o comunitario, o de barrio, o de colonia, o de la escuela, para entonces poder hacer una inclusión sin violencia, sin agresión. Pero esto se logra no solo, decía hace rato, racionalmente, tiene que ver con la sensibilidad, con la emocionalidad, con la empatía, pero también con el reconocimiento del propio valor. Es decir, ¿por qué temo conectar con el otro? ¿Por qué temo escucharlo? ¿Por qué temo expresarle mi llanto? ¿Por qué me da miedo o no quiero que se dé cuenta que sufro? ¿Por qué lo agredo cuando él sufre? Etcétera. Es decir, esa es una parte que casi siempre pensamos hacia el otro e implica una introspección muy grande. De ahí la importancia de la educación emocional, porque son las propias emociones las que deben de conocerse. Pero no son las propias emociones como tal, sino también mi percepción, mi sensibilidad, mis valores, mis creencias. ¿En qué las fundamento? ¿A partir de qué yo pienso que la homosexualidad X o Z? ¿A partir de qué yo creo que el aborto no debería o sí debería? ¿A partir de qué rechazo a alguien por su color de piel? Es decir, esto supone también mirarnos a nosotros mismos. Y creo que una de las cosas que la sociedad capitalista menos permite es el conocimiento de sí. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿En dónde estoy parado? Etcétera, etcétera. Hace rato citaba Nietzsche, decía, atrévete a ser el que eres. Sí, porque la modernidad trajo consigo una exterioridad del sujeto.
un reconocimiento de la propia subjetividad. Por ello, muchos autores hoy en día hablan del sí mismo, y por ello, en una cierta medida, podemos decir que el mundo se ha psicologizado, ¿no? Es decir, porque la exterioridad trajo consigo la necesidad de volver a encontrarnos cada uno de nosotros con nosotros mismos, y a partir de ahí, pretender encontrarnos con los otros, las otras. Entonces, claro, la terapia en pareja, individual, de grupo, el psicoanálisis, las múltiples escuelas, etcétera, pareciera que nos están ofertando la posibilidad de ello. El mismo budismo, ¿no? O sea, hoy en día vemos resurgir movimientos filosóficos, religiosos, el New Age, etcétera, en donde pareciera que todo está girando alrededor de la persona, porque la persona expulsó su subjetividad hacia el mundo exterior. Y hoy necesita recuperar. Bueno, eso implica la inclusión e implica la emocionalidad. Conocer mis propias emociones, de lo que soy capaz de hacer o no, de mis reacciones, de mis ideas, de mis pensamientos, supone poder entrar en contacto con el otro. Para darme cuenta que incluso a veces las supuestas diferencias con el otro no son tales. Lo que pasa es que no lo escucho. Habrá notado que cuando una pareja discute, sea de casados, de novios, de amigos, cada uno cree tener la razón y busca argumentos para tener la razón. Y en esa búsqueda se deja de escuchar. Y cuando pasan los días, o ya se calmaron los ánimos, y repasamos, nos damos cuenta de que en realidad estábamos discutiendo cosas que no teníamos ni por qué discutir. Estamos hablando de lo mismo desde distinta lógica, desde distinto lugar, pero que coincidíamos en lo esencial o coincidimos en lo esencial. Pero por otro lado nos damos cuenta de hasta qué punto la cuestión afectiva emocional está por debajo de lo racional. ¿Por qué? Porque razonar y encontrar argumentos supone dejar de sentir empatía por el otro, de dejar de emocionarme y sentir el dolor del otro, el enojo, la molestia, la tristeza del otro. Los estudiosos de la inteligencia emocional, de la educación emocional, han mostrado, y las neurociencias también, que la base del razonamiento está en las emociones y no al revés. Es decir, la emocionalidad está primero porque es un acto biológicamente natural, diríamos casi instintivo de reacción ante ciertas cosas. El miedo, el enojo, la alegría, etc. Y a partir de ahí es que llevo a cabo mi proceso de racionalización de las cosas. Entonces, cuando uno se levanta de malas, como se dice coloquialmente, ¿no? O cuando uno se encuentra en un estado de ánimo, de enojo, de molestia, y llega alguien y quiere platicar contigo, etc., difícilmente estableces contacto con esa persona. Pero cuando uno está contento, por las razones que sean, despertó contento, durmió muy bien, o le pagaron, no vayan, usted sabe de qué razón, pero estaba contento, y se acerca a otra persona, la forma de trato es distinta. Por eso se habla mucho también en las terapias, en estas cuestiones de lo emocional, de cómo hablas con el otro, cómo llegas con el otro. Una cosa muy diferente es decir, ya vas a empezar con tus cosas, a decir, dime qué te preocupa hoy. Estableces o un bloqueo o una apertura de comunicación con el otro, con la otra. Tus palabras, tu pose, tus gestos, tienen que ver con ello y evidentemente con la emoción. Por ello, cuando uno se enoja en pareja, por ejemplo, debe de evitar resolver el problema en ese momento. Es más sano esperar a estar en otro estado de ánimo para que los argumentos y las razones se asienten sobre una emocionalidad diferente, sobre una emocionalidad más empática, por llamarlo así, ¿no? Entonces vemos que están ahí involucrados y evidentemente la resolución de conflictos, la cuestión de la paz, una educación para la solidaridad, la cooperación, la fraternidad, están directamente engarzadas a eso. Porque no podemos seguir pensando que tengo que encontrar argumentos. Incluso, diría más sociofilosóficamente, las mismas leyes, la búsqueda de una ley para resolver los problemas, nos va a hacer ver que no es posible ese camino.
Es decir, no basta con que hagamos leyes y leyes y leyes para regular la vida social. Si no hay un cambio en las personas y en la asunción de esa ley, evidentemente de nada van a servir muchas leyes. Nos lo vamos a pasar demandando, nos lo vamos a pasar acusando, buscando abogados para hacer cumplir las leyes, cuando en realidad hay principios de convivencia básica que evitan llegar a ese punto. La ley evidentemente tiene que ver con un complejo social, ¿no? Pero si yo con mi vecino tengo una buena relación, un buen trato, lo saludo, etcétera, evidentemente nunca llegaremos, o quizá nunca llegaremos a tener un conflicto que implique la ley, o que implique abogados, ¿no? Lo mismo si cuando llego a la escuela platico con el profesor, la profesora de mi hijo, de mi hija, que si cuando voy con el de la tienda le pido de buena manera las cosas, que cuando veo a unos muchachos jugar en la calle, en lugar de decirles, quítense, no estorben, etcétera, los bromeo, entiendo su juventud y su juego. Es decir, son comportamientos y actitudes sobre las cuales se va a asentar una forma de relación diferente. Y por eso se dice que las emociones constituyen la base de la racionalidad. Porque sientan otro basamento, diríamos, para lo que viene después. Y entonces a partir de ello, la convivencia fluye de mejor manera. Un cafecito de por medio, hasta una copa, diría, de vino, para sentarnos a platicar de cine, de música, de lo que sea, cambia evidentemente la forma de relación que establecemos con el otro o la otra. Hoy tenemos ya muchos prejuicios atravesados, muchos miedos atravesados por la misma violencia de género, por los feminicidios, por el acoso, etcétera, en el cual de repente ya no podemos abrazar al otro. Ya no podemos tocarlo, tocarla. Ya no podemos invitarle a una compañera de trabajo a hacer un café porque puede pensar acoso, ¿sí me explico? Pero porque hay un contexto de violencia general que ha sentado eso. Necesitamos luchar contra eso. Necesitamos luchar contra esos miedos y prejuicios que hemos ido construyendo. Yo tengo la costumbre de andar en bicicleta los fines de semana, en los parques, etcétera, y saludo por costumbre, por hábito, por educación, porque sí me enseñaron de niño, que pues, pasa alguien y lo saluda. Sea hombre o mujer, no importa, sea niño, joven, adolescente, adulto. Buen día, buen día. Me da gusto ver que hay personas que responden el saludo, que también te voltean y te dicen buenos días, buena tarde. Pero también he visto que hay personas, insisto, jóvenes, adultos, niños, mujeres, etcétera, que te voltean a ver con temor, como te voltean a ver y no contestan. Me queda claro que hay todo un contexto que genera esas situaciones, pero debemos de ser capaces de luchar contra ello, porque si no, esta idea que surgió en los 90, en el 2000, de que los abrazos son buenos para recarga de energía, para cambiar de estado de ánimo, etcétera, pues ya no nos abrazamos, no por la pandemia, sino no nos abrazamos porque nos da miedo pensar que el abrazo pueda generar una idea equivocada en la otra, en el otro. Yo recuerdo que mis profesores me tocaban el hombro, me palmeaban y me decían, qué buen trabajo, etcétera. Ahora no puedo tocar a mis alumnos, alumnas, precisamente porque, insisto, hay un contexto que hace sentir que cualquier forma de contacto de un hombre hacia una mujer o viceversa, o hacia un niño, tiene ya una carga perversa, pervertida, dañina, enferma, y eso pues, evidentemente va alimentando una sociedad que a la larga va a establecer formas de relación bastante cuidadas, bastante temerosas, diría. Y no sé en lo emocional, finalmente, a qué nos va a conducir en ese sentido. Eso es lo que podría expresar respecto del cuestionamiento. Muchas gracias, doctor Ernesto. Deseo también aprovechar este espacio para agradecer ampliamente la participación del doctor Herrera Pérez, Gerardo Andrés Herrera Pérez, que ha sido extraordinaria esta tarde, tener la oportunidad de escuchar a ambos. Y debo mencionar que ya nos acompaña, ya está con nosotros la maestra Hilda Gutiérrez Heredia, quien es titular justamente del programa de desarrollo del aprendizaje significativo en la educación básica. Maestra Hilda, nos da mucho gusto que nos acompañe y si ustedes nos permiten vamos a escuchar justamente un mensaje.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Más que un mensaje, doctor Jesús Castañeda, nuestro agradecimiento, toda vez que el equipo del programa DASEF tuvo a bien pensar en una actividad para cerrar prácticamente con broche de oro todos estos procesos de fortalecimiento académico al docente, porque es uno de los objetivos del programa, fortalecer académicamente al docente para apoyar en esta parte del desarrollo de situaciones didácticas prácticas, vivas, que generen en los alumnos aprendizajes significativos. Y aunque en el enunciado se dice muy fácil, ahora escuchando la extraordinaria participación del doctor Ernesto Moncada y del doctor Gerardo Herrera, pues nos damos cuenta que me parece que fue muy atinada hacer la formación en términos de seminario. Comentaba el día de ayer que elegimos un seminario que tiene que ver con el significado, tiene que ver con lugar de siembra de saberes, está vinculado al término de semilla. Dice un lugar para que las cosas vivan y crezcan. Así deberíamos de ver cada uno de los contenidos abordados el día de hoy aquí. Si nosotros como programas y ustedes como personas especializadas en los temas logran que se siembra la semillita en cada uno de nuestros docentes, que les permita la reflexión y que les permita crear el puente, el andamio que se requiere para que sus prácticas docentes estén impregnadas de todas estas ideas de cambio, de introspección, de percepción, de lo que tienen que hacer con relación a todo lo que se ha platicado aquí. Me parece que entonces estaremos diciendo que el programa ha tenido un impacto en estas escuelas, en estos docentes, y que los receptores o beneficiarios de todo esto van a ser los alumnos que están con nuestros maestros. En ese sentido, bueno, quiero comentarles que el propio programa, dentro de sus componentes, tuvo a bien hacer la aplicación de unos instrumentos de valoración, entre los cuales estaba la línea estratégica de seguridad escolar. Y lo traigo a colación por todo lo que han estado, lo que se trajo de tema a este conversatorio, porque hablaban de la violencia y la violencia cómo es percibida en las escuelas. Quiero comentar, no voy a abusar mucho de la palabra, pero sí quiero comentarles que dentro de este diagnóstico que se hizo en torno a cómo viven los directores, docentes y alumnos la violencia en la escuela, ya cuando hicimos la sistematización de la información, hay una percepción generalizada por parte de directivos y docentes, así como también de los alumnos, de que la escuela es un lugar seguro, que existe un ambiente de confianza y respeto dentro de las escuelas. Esto fue a una pregunta expresa, si los docentes, directores y alumnos lo consideran así. Un alto porcentaje de los mismos dice que sí, que hay un ambiente de respeto. Sin embargo, había otras preguntas muy directas ya a preguntar acerca de actos o acciones de discriminación o actos y acciones de violencia contra ellos mismos. Y bueno, ya ahí es donde por percepción hay como un velo que dice sí, sí es un ambiente seguro. Sin embargo, ya en las respuestas más específicas, fíjense, tengo el dato de que el 41.57 de los encuestados dice que sienten que solamente ese 41.57 siente un trato digno y de respeto hacia la dignidad de su persona. Es decir, del 100% que dice que sí hay un ambiente seguro en las escuelas, ya cuando se hace la pregunta específica, solamente un 41.57, que representa a 36 de los 88 encuestados. Quiere decir que por un lado decimos que sí hay un ambiente de respeto, pero ante la pregunta se empieza a caer ese velito que no nos permite ser del todo tan abiertos en cuanto a este tema. También hay un porcentaje de esos 88 encuestados, el 37% dice que el diálogo lo usa como un método mediador de conflictos. Es decir, que entonces el otro 64%, ¿cuál será la metodología que utilizan para dirimir conflictos al interior del ambiente escolar? Entonces, me parece que los datos son muy interesantes y por eso también me llamaba mucho la atención cuando un maestro en el chat comentaba que es muy difícil conciliar y que considera aquí un maestro que una materia debería de llamarse resolución de conflictos.
me parece que más que eso, creo que tenemos que aludir a todos los conceptos, principios éticos que aquí se han estado trabajando en una práctica más viva, en una práctica más propia, en la que sea muy significativo para cada uno de nosotros, para poder entonces pensar en que estamos accediendo a la cultura de la paz, de los derechos humanos, de la inclusión y de todo lo que se ha venido manejando. A mí no me queda más que agradecer, doctor Jesús, por todas sus atenciones, por todo este engranaje que hemos logrado hacer para provocar a nuestros docentes esas semillas que se logre concretar en la práctica pedagógica con nuestros alumnos de educación básica. Y bueno, también agradezco de manera muy especial a todos los docentes que asistieron el día de hoy, toda vez que esto fue un extra, un regalo básicamente que nos da el CIEM. Dentro de todo lo que nos ha brindado, el CIEM pone este último conversatorio y aquí están los docentes que están realmente interesados y las preguntas evidencian el compromiso que tienen para su práctica educativa y su función como docentes. Entonces, nuevamente, doctor Jesús, le agradezco mucho y agradezco la participación magistral del doctor Ernesto Rodríguez Moncada y del doctor Gerardo Herrera. Maestros, muchísimas gracias. Un gusto escucharlos, un placer estar en el conversatorio con ustedes y pues bueno, pues el equipo de ACEP agradece y decirles que tenemos esta oportunidad y que bueno, esperamos que más adelante continuemos en este camino para trabajar colaborativamente en un esfuerzo solidario de lo que debemos de hacer por nuestra niñez michoacana. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Hilda Gutiérrez. Ha sido un placer que nos acompañe. Y bueno, simplemente para terminar, desde luego agradecemos a todas las maestras y maestros que se dieron cita esta tarde para poder participar en este conversatorio. Muy especialmente agradezco al doctor Gerardo Andrés Herrera Pérez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor Ernesto Rodríguez Moncada, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y poder dialogar justamente sobre toda esta experiencia y conocimientos que ustedes tienen en la materia. Muchas gracias. Creo que todos hemos disfrutado de poderlos escuchar. Ha sido muy apremiante y desde luego agradecemos al programa DACEP, al programa de desarrollo del aprendizaje significativo en la educación básica y a la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán que nos da justamente la oportunidad de estar reunidos esta tarde. Muchísimas gracias, maestra Hilda. Gracias a todas las maestras y maestros que nos han acompañado y bueno, les invitamos simplemente a dejar justamente en nuestro chat, hacerlo un espacio de reflexión, de una última reflexión sobre este conversatorio. Muchas gracias y pues muy buena tarde para todos. Bonita tarde. Que Buenas descansen. A todos, muchas gracias. Luego, maestros, un abrazo para todos. Muchas gracias.